Sí, señora, ahí se ve. Muy Fase bien, 3. gracias. Bueno, estamos en la tercera fase. En esta tercera fase asumimos que nosotros ya hemos redactado lo que es el fenómeno social, o sea, la descripción de lo que pasa en nuestra ficha. Volveremos ahora sobre la ficha, pero quisiera concentrarme justamente en lo que estábamos conversando con Patricia. Primero, lo primero es partir de la pregunta de investigación. La pregunta que en algunos casos, cuando uno formula un proyecto, se llama formulación del problema. Ustedes le van a encontrar como título formulación del problema, pero que en últimas es la misma pregunta de investigación. Vamos a mirar, creo que esto se encadena con un ejemplo de proyecto que veníamos mirando desde la fase 2. Más o menos la pregunta dice así: ¿qué imaginarios colectivos elaboran las audiencias a partir del consumo de noticias difundidas por los periódicos El Tiempo y El Colombiano sobre las protestas sociales realizadas, ahí me comí una S, perdón, por las comunidades indígenas del Cauca durante el año 2023? ¿Sí? Se puede redactar un poco mejor, pero más o menos el sentido es ese. Nosotros vamos a mirar que el centro de esta pregunta está en un concepto. Hay siempre un concepto principal: los imaginarios colectivos. ¿Si lo miran? Ese es, digamos, como el concepto principal de la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los sujetos que yo voy a investigar? Las audiencias de los periódicos El Tiempo y El Colombiano. ¿Sí? ¿Sobre qué voy a investigar? Sobre noticias que estas personas consumen, o por lo menos han consumido. ¿Sobre qué tema? ¿Todo tipo de noticias? No, sobre las protestas sociales de las comunidades indígenas durante el año 2023. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la pregunta de investigación es muy concreta, muy concreta. ¿Cuál es la dificultad que yo he encontrado en las preguntas que han elaborado a veces los grupos? Que son preguntas muy generales, muy generales. Y mire, yo hago algo muy concreto. Yo digo un hecho concreto. ¿Cuál es el hecho concreto aquí? Las protestas sociales de las comunidades indígenas del Cauca durante el año 2023. Ah, Yo no, si yo lo hago muy general, diría sobre las protestas sociales indígenas. Pero ¿cuándo eso? Si tantas protestas que han hecho los indígenas, no, yo me concreto en las de 2023. Ah, ya, perfecto. Pero ¿y qué? ¿Pero dónde? ¿Las protestas? No, en las no. No, mire que mi problema no son las protestas sociales. Mi problema es cómo esas noticias generaron unos imaginarios colectivos en esas audiencias. Eso es lo que yo quiero investigar. Si la pregunta de investigación está bien formulada, tomo casi los mismos elementos que tiene la pregunta para construir el objetivo general. Entonces, primero tengo que indicar un verbo que me indica una acción, o sea, todo objetivo general y también todo objetivo específico comienza por un verbo. El general es lo que se espera lograr al final del estudio, o sea, en general, haciendo la investigación, lo que yo quiero lograr, hay un verbo que me va a indicar eso. Este verbo nos indica el grado de complejidad de lo que se pretende lograr. Ahora vamos a mirar el ejemplo con esa pregunta. Lo segundo es el evento del estudio, o sea, el hecho, la característica, el proceso que se quiere estudiar, ¿sí? En este caso, las protestas sociales de las comunidades indígenas, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de estudio? O en otros casos llaman unidad de observación. Puede ser una persona, puede ser un objeto, una institución o una ciudad. En este caso, no es ninguna persona, no es ninguna institución, no es ninguna ciudad, es un objeto. ¿Cuál es el objeto? Las noticias. Noticias de estos dos periódicos. ¿Sí? Esas son las unidades de observación o unidades de lo que yo voy a estudiar. Aquí yo quiero que miren una cosa. Yo no voy a estudiar las protestas sociales. Yo voy a estudiar las noticias que se generaron sobre la protesta social, que es muy distinto. Y el contexto. El contexto se refiere al lugar
específico, como muchas veces, en este caso, en el periódico El Tiempo, las protestas donde en el Cauca, por los indígenas del Cauca, que algunas protestas las hicieron en la Panamericana, otras en Cali y otras en Bogotá, ¿sí? Entonces, no sé, como es durante el 2023, voy a mirar dónde fue que protestaron. Y la temporalidad, concreto, año 2023. Hay veces la temporalidad está como el ejemplo que nos estaba dando Patricia, por decir algo, es del 2020 al 2023. Ah, bueno, entonces esa temporalidad es importante. ¿Cómo quedaría entonces el objetivo? De esa pregunta quedaría el objetivo así. El verbo comprender, comprender. Ah, ¿por qué? Porque pues quiero comprender cuáles son los imaginarios, comprender los imaginarios colectivos que elaboran las audiencias, aquí, perdón, aquí estaban, bueno, sí, que elaboraron, para decirlo en tiempo pasado, las audiencias de los periódicos El Tiempo y El Colombiano, unidad de estudio sobre las protestas sociales realizadas por las comunidades indígenas del Cauca. Ese es el contexto, el tiempo durante el año 2023. ¿Sí? Y esa es una pregunta concreta. Ahí así quedaría arriba, entonces así quedaría de la pregunta al objetivo. Esto tiene que tener relación. Nótese ustedes que casi que la redacción es muy parecida, solo que aquí va en pregunta y aquí va como en una afirmación. Es un objetivo general. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando ya tenemos el objetivo general, ahí es comprender, mire que ese es el verbo como fuerte, comprender los imaginarios colectivos que elaboran, ahí está mal, que elaboraron porque eso ya pasó, las audiencias de los periódicos El Tiempo y El Colombiano sobre las protestas sociales realizadas por las comunidades indígenas del Cauca durante el año 2023. Es un objetivo general, pero que tiene todos los elementos concretos para saber qué es lo que uno quiere. Entonces, ¿qué necesito yo para comprender esos imaginarios colectivos? El objetivo, entonces, se pide que sean 3 objetivos. Es recomendable que uno haga 3 objetivos porque si hace más, por cada objetivo tiene que generar una serie de actividades. No es por disminuir trabajo, sino que cuando uno hace una investigación, moderadamente entre 3 y 4 objetivos serían suficientes para cumplir el objetivo general. ¿Qué necesito para comprender los imaginarios? Primero, tengo que identificarlos, ¿sí? ¿Qué necesito para comprender esos imaginarios? Primero tengo que identificarlos. Identificar los imaginarios que producen las audiencias en la interacción con la información periodística. Bueno, o sea, con las noticias. Entonces, ¿cómo identifico esos imaginarios? Primero tengo que identificar a esas audiencias. ¿Dónde están esas audiencias? Entonces, ¿quiénes son? Puede ser en un barrio, puede ser mediante, pues, digamos, la página web. Bueno, es decir, tengo que primero buscar esas personas que leen las noticias y que han leído las noticias de protesta o que le hacen seguimiento a las noticias de estos periódicos. Una vez que ya tenga identificada a esas audiencias, sobre todo, y lo que ellas producen, tengo que sistematizarlas en una ficha. Bueno, cuando ya sistematizo lo que ellos producen como imaginarios, yo lo tengo que analizar. Esto todavía es general porque todavía no está operativizado. ¿Cómo ha sido operativizado? Simplemente estoy diciendo qué pasos voy a dar para cumplir con este objetivo general. Primero identifico los imaginarios, luego los analizo para ver cuáles son los sentidos que construyen las audiencias en relación con los escritos periodísticos, en este caso las noticias. Y tercero, sintetizo, identifico, analizo y sintetizo que los imaginarios elaborados en torno a las protestas sociales por las comunidades indígenas del Cauca. Bueno, por las audiencias de los periódicos en torno a las protestas de las comunidades indígenas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Para mí es claro hasta el momento. Sí, se entiende. Es decir, yo en los objetivos específicos tengo que decir, paso 1, identifico los imaginarios. Paso 2, los analizo.
Paso 3, una vez que los analice, tengo que sintetizarlos y los agrupo para saber, es decir, cuáles son las tendencias de esos imaginarios, ¿sí? Entonces, eh, después al final ya uno dice, a ver, ¿qué hago? Para cada uno de los objetivos, yo tengo que pensar en unas técnicas para la recolección de información, ¿sí? Y en unos espacios, en unas preguntas, que eso lo veremos más adelante en la parte metodológica. Por lo pronto tengo que pensar básicamente en cada uno de los objetivos específicos que me permiten a mí cumplir el objetivo general, ¿no? Y eso sería, digamos, Profe, todo. Sí, sí. profe, hola, buenas tardes. Una Buenas sola tardes. pregunta. Sí. En cuanto a los objetivos específicos, normalmente, ¿cuántos podrían ser? O dependiendo del análisis y de la evaluación que se haga del trabajo, ahí van saliendo los objetivos. O en promedio, ¿cuántos podríamos diseñar, crear? Razonablemente, 3 objetivos. Razonablemente, 3 objetivos. Mínimo 2, máximo. Usted puede diseñar hasta todos los objetivos que quiera. Pero como lo dije anteriormente, por cada objetivo, al final de la investigación, usted tiene que dar cuenta de lo que cada objetivo le está ofreciendo. No hay una medida estándar, hay una medida promedio, que son 3 objetivos, y que una medida promedio es entre 3 y 4 objetivos, no más de 4. Por favor, no me vayan a hacer ni 10 objetivos, ni 8, ni nada, porque eso es una investigación que duraría siquiera unos 5 años y requiere, por cada objetivo, tiene que usted hacer actividades, aplicar técnicas y arroja información. Y para procesar información de cada objetivo, déjenme decirle que es un trabajo bastante laborioso. Eso casi nunca nadie se lo dice, sobre todo cuando las personas no tienen experiencia en investigación. No es que yo tenga mucha experiencia en investigación, pero las experiencias que yo tengo como investigador es que uno tiene que ser moderado con los objetivos. No porque sean más objetivos, la investigación es mejor, ni porque la investigación tenga menos objetivos, la investigación es sencilla o superficial. No, los objetivos que se necesitan, pero en promedio, 3, máximo 4 objetivos. ¿Sí? Ese es, digamos, como la Perfecto, profe. medida. Muchísimas Sí, gracias. sí, con mucho gusto. Sí, la medida como normal y razonable para un trabajo de investigación son 3 objetivos. A veces pueden ser 4, pero para que sea manejable y sobre todo cuando uno está empezando en investigación, de 2 a 3 objetivos es suficiente. Cuando ya uno tiene cierta trayectoria en investigación, usted puede plantearse hasta 5 objetivos. Y sobre todo cuando usted tiene equipo de investigación, porque pues la investigación es un trabajo que requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere muchas horas de trabajo y a veces el trabajo no lo hace uno solo. Ujú. Bien. Eso sería. Este es un video, pero no lo vamos a ver. Les puedo dejar el enlace. Eso se les sobre cómo redactar el marco teórico. Pero me gustaría, digamos, más bien volver a la ficha. No sé si hasta aquí hay preguntas o no. Si no hay preguntas, entonces voy a compartirles entonces el material de la ficha para que vamos mirando sobre la misma ficha cómo iría quedando, ¿no? Permítame un momentico, por favor. Bien, aquí tenemos la plantilla del foro 3. Esta no es, perdón, plantilla foro 3, no. Anexo foro 3 ejemplo, aquí está. Por favor, me dicen si ya se está compartiendo. Ahora sí. Bien, ¿qué tenemos aquí? La ficha, si ustedes se han dado cuenta, la ficha 1, 2 y la 3 casi que tienen los mismos elementos. O sea, tienen los mismos elementos porque casi que desde la primera fase estamos desarrollando un solo proyecto.
No es que en cada fase voy a elaborar un proyecto distinto, no, el que viene elaborando el grupo. Bien, miremos el ejemplo que estamos trabajando. ¿Qué imaginarios colectivos elaboran las audiencias a partir del consumo de noticias difundidas por los periódicos El Tiempo y El Colombiano sobre las protestas sociales realizadas por las comunidades indígenas del Cauca durante el año 2023? Entonces ya tenemos el objetivo general, que ya lo trabajamos. Tenemos los 3 objetivos que nos hemos planteado. Y ahora viene una parte que ustedes ya la trabajaron, que es la justificación. Esa justificación está en la pregunta del planteamiento. Ustedes se acuerdan en la ficha 2, creo que es en la ficha 2, en la ficha 1, había una pregunta que se decía, ¿por qué es importante hacer esta investigación? ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿A qué responde la justificación? La justificación responde a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer esta investigación? Eso es lo que tenemos que respondernos en este apartado, ¿no? Entonces, miren lo que se responde. Es importante llevar a cabo esta investigación en el campo de la comunicación para analizar hasta dónde los mensajes que difunden los grandes medios masivos del país difunden información falsa o tergiversada sobre la protesta social de los pueblos indígenas del Cauca. Y, segunda parte, ¿qué tipo de estrategias utilizan? Se puede decir, bueno, ya sería redundante, pero podemos decir, estos medios utilizan estos medios en la elaboración de sus contenidos para manipular a las audiencias sobre estos hechos. Y no menos importante, hasta dónde esta problemática puede estar afectando la pluralidad informativa en el país y la democracia comunicativa en procura de formar ciudadanos críticos que accedan a información de calidad para la toma de decisiones sobre temas de interés público. ¿Cómo ven ustedes esa justificación? ¿Sí responde a la pregunta que nos estamos haciendo arriba? La idea es que vamos a responder. La justificación, la pregunta central es ¿por qué vale la pena? ¿Por qué es importante hacer esta investigación? ¿Sí? Entonces ahí estamos respondiendo. No tiene que ser muy extenso, 2, 3 párrafos, suficiente. Bien, el estado del arte. Vamos a no sé si me dicen si hay alguna pregunta al respecto, si no, con mucho gusto. El otro aspecto es el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte no es otra cosa, sino responde a la pregunta, ¿qué otros estudios hay sobre este tema? ¿Qué otros estudios relacionados se han hecho sobre este tema? Mire que esto lo encuentra uno, profe, ¿y dónde encuentro eso? Mire, el Google académico, pese a que no es digamos, una base de datos supremamente reconocida desde el punto de vista académico, pero sí nos ofrece referentes de artículos, sobre todo uno revisa artículos científicos o tesis de pregrado, de maestría o de doctorado, donde uno observa quién ha estudiado algo parecido con el tema. Si usted encuentra que este estudio ya lo han hecho, no vale la pena hacerlo, aunque es muy difícil encontrar un estudio igual al que uno se está planteando. Uno puede encontrar unos estudios más o menos parecidos con otras comunidades o con esta misma comunidad, pero hecha en un tiempo hacia atrás. Mire, vamos a leer ese estado del arte para que tengan una idea de qué es el estado del arte. El estado del arte es qué se ha investigado sobre ese tema, qué otros estudios se han hecho. Vamos a leer. En un estudio reciente sobre las formas de protesta y las marchas de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del suroccidente colombiano, entre 1970 y 2008, mire que no nos cruzamos porque estamos hablando de una temporalidad muy larga. Ruano, que es el autor que la hizo, concluye
concluye, mire, o sea, esto es lo más importante. ¿Qué dice ese estudio? Que los medios de comunicación nacionales, en consonancia con representantes gubernamentales, difundieron una imagen negativa de la protesta. ¿Sí ven? O sea, estoy sacando ideas importantes. Mire que son este tema, el de este señor, es relacionado con el estudio que vamos a hacer. Y sigo, esto concuerda, aquí es punto seguido, porque pues como sigo hablando del mismo tema, yo lo hice aparte, pero en realidad es punto seguido, porque está siguiendo la idea anterior. Esto concuerda parcialmente con el estudio de Cortés, o sea, otro estudio, que concluye, comillas, porque estoy retomando textualmente lo del estudio de Cortés. Los medios colombianos utilizan ciertas funciones de representación, ya sea para criminalizar o para invisibilizar al movimiento indígena. Cierro comillas. ¿Sí? Mire cómo yo estoy encadenando estudios del tema parecido al que nosotros vamos a investigar. Ese es el estado del arte. Linares, o sea, ese es otro tercer estudio. ¿Cuántos estudios llevamos aquí? El 1 es el de Ruano, el 2 es el de Cortés y este tercero es el de Linares. Linares, en un estudio comparativo de 2 casos entre México y Colombia, este último, Colombia, sobre el tejido de comunicación NASA de la Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIM, afirma que los grandes conglomerados mediáticos han perdido credibilidad en comparación con los medios independientes alternativos y orientados a la resistencia social, pues estos llevan a cabo investigaciones rigurosas, análisis profundos y proporcionan una información amplia y crítica. Hasta ahí llevamos 3 estudios y nótese que usted no solamente hago la lista de los estudios, sino que leo más o menos una idea central de lo que ese estudio concluye. Muy bien. Un cuarto estudio, al respecto de las olas de protestas, o sea, este es un tema. En los últimos años en el país, la investigación de Barrera y Hoyos, este es los cuartos autores, desestiman, porque son ellos, el uso de tácticas violentas asociadas al conflicto armado con el cual el gobierno y sectores empresariales y políticos han pretendido desvirtuar la protesta social, sin desconocer algunas situaciones excepcionales. Hasta ahí es un ejemplo de un breve estado del arte, con 4 estudios. Se les solicita 5 a ustedes. Ustedes pueden trabajar de 4, máximo 5 estudios nomás, o sea, 5. Profesor, ¿y cómo hago yo para esto? Toca leer los artículos y más o menos les doy una pauta. Descargan el artículo, leen más o menos el objetivo que se propone y leen las conclusiones que casi siempre están al final del artículo. Y con eso ustedes tienen una idea. Toman un fragmentico y entonces lo plasman. ¿Qué es lo que concluye cada estudio? Hasta ahí. No sé si hay preguntas hasta ahí sobre el estado del arte. Ese es el tema del estado del arte. Es hacer como una especie de pequeño reseña y comentario de lo que unos 4 o 5 estudios. Obviamente, en una investigación mucho más amplia, a veces el estado del arte puede tener hasta 10, 15 estudios que se referencian. Pero con que uno destaque más o menos unos 5 principales que tengan relación es suficiente. ¿Para qué? Para saber qué concluyen ellos. Mire que yo estoy colocando ahí los comentarios y lo que concluyen, para saber si mi estudio puede aportar algo distinto o concuerda con ellos también, ¿sí? Muy bien. Y viene el punto de la perspectiva o del marco teórico conceptual. Dice así, Hall, se llama Stuart Hall, año 97, esta es la forma correcta de citar en APA, afirma que, entre comillas, porque es textual, ¿no? El sentido es construido por el sistema de representación y fijado por un código que establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje. Es decir, un poco los conceptos que construye la gente más lo que se expresa en el lenguaje.
de tal modo que el conjunto de códigos que compartimos socialmente producen sentidos de realidad de objetos, personas, situaciones y creencias. Y en este proceso, los medios masivos, ¿por qué lo resalto? Porque aquí ya damos el giro a lo que es nuestro foco de atención, los medios masivos y lo que construyen los medios masivos, ¿no? Los medios masivos contribuyen a construir realidades míticas que se naturalizan e instalan en las mentes de los receptores, con efectos de verdad, mediante representaciones colectivas cuidadosamente elaboradas con diversos mensajes. Esto lo dice Roland Barthes, ¿no? Mire que aquí he utilizado dos autores, uno que es Stuart Hall, dos que es Roland Barthes, para elaborar la perspectiva teórica. Que configuran subjetividades, lugares y posiciones de sujeto desde los cuales solo ellos hacen sentido. Vuelvo a retomar a Stuart Hall y esto como es textual, le pongo la página. Sin embargo, estas representaciones mediáticas surgen de disputas agenciadas entre instituciones gubernamentales, sectores políticos, organizaciones sociales, gremios empresariales y grupos comunitarios de base que pugnan por hacer visibles sus intereses y propósitos. Hasta ahí estoy dándole un contexto teórico de cómo, digamos, se construye el sentido y que en últimas, tanto los medios como las organizaciones, pues quieren plantear, digamos, su versión y quieren construir un sentido de la realidad, ¿no? O sea, queremos mostrarle la realidad social a la gente a través de los medios, de lo que cada uno quiere que así se vea la realidad. Para ello, se opta por un enfoque teórico del framing. Mire, he señalado lo del framing porque es una de las primeras teorías que he tomado, ¿no? El enfoque teórico del framing es una teoría de la comunicación que parte de la perspectiva de Erving Goffman, que es un investigador norteamericano ya muy clásico, que entiende la noción de marco como un recorte o fragmento que define una realidad social a partir del cual se organiza y se le otorga un sentido dentro de un contexto más amplio. La teoría del framing lo que nos dice, un poquito más para explicar, es que habla de que la prensa lo que hace es construir unos marcos sobre los cuales interpreta esa realidad. De toda la realidad, coge unos marcos, o sea, se enfoca en unas cosas y deja por fuera otras. Por decir un ejemplo, yo creo que en alguna ocasión en una conferencia, en una charla, yo lo decía. Hubo un accidente de tránsito donde falleció un ciclista, ¿cierto? Entonces, un marco, un framing, podría decir de la siguiente manera. El ciclista iba conduciendo su bicicleta y de un momento a otro apareció una camioneta y lo empujó hacia un lado y fue a dar al pavimento y el ciclista falleció. Ahí, en ese marco, así como lo estoy redactando, prácticamente estoy enfocando lo que la culpa la tuvo la camioneta, ¿cierto? Mire cómo es el framing, ¿sí? Si yo lo digo de otra manera, otro marco, otro framing. Por la carretera iba un ciclista, iba una camioneta por su carril, cuando de pronto un ciclista se le atraviesa a la camioneta, con el agravante de que el ciclista cae y fallece. Entonces, en ese segundo marco, como yo lo estoy escribiendo, estoy inculpando al ciclista. Fue el ciclista el que se le atravesó a la camioneta. En el primer marco es la camioneta la que embiste o empuja al ciclista y lo hace accidentar y fallece. Si miran ustedes cómo el framing es diferente, o sea, depende cómo uno enfoque la realidad. En últimas, desde donde la mire cada uno. ¿Y qué hacen los periódicos? Los periódicos construyen framing. Vamos a nuestra realidad de la protesta. Para un periódico como El Tiempo puede decir, sí, la protesta social genera violencia, genera conflicto, bloqueo de la Panamericana, daño del bien público, vulneración de los derechos de las personas a movilizarse. Ese es un marco de interpretación. ¿Ven? Otro marco por el otro lado, ¿sí?
Un periódico alternativo podría decir, dice, mire, la comunidad indígena sale a protestar bloqueando una vía para reclamar sus derechos a la salud, a la educación, al bienestar, otra interpretación de la misma realidad, ¿sí? Y no estigmatizando la protesta, sino diciendo que la protesta es legítima, ¿no? Exacto. Entonces, esos son los framing, ¿no? O sea, los framing es cómo los medios enfocan la realidad. Y esa es la teoría con la cual digamos, se está pensando trabajar este proyecto. Bien, ahí estoy, según, bueno, sigo en la redacción, retomando fragmentos que me interesan a mí que queden explícitos en ese pequeño marco teórico. Bueno, ahí reseño a Cosiner, que es otro autor, a Cole, que es otro autor, que hablan del framing. Y miren que estoy señalando como resaltado en negrita y en cursiva los conceptos principales de mi trabajo. Yo estoy hablando de teoría del framing, que es la teoría con la que voy a mirar, acciones colectivas, que no es otra cosa sino las protestas, y aquí están los autores, ¿sí? La protesta como tal, los movimientos sociales y un concepto que no podía faltar, el imaginario colectivo. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que coloco en el marco teórico son el desarrollo a partir de autores de los conceptos principales de mi investigación. Yo en mi investigación me interesa mirar los imaginarios colectivos, ¿de qué? De movimientos sociales, de la protesta o de las acciones colectivas, de la teoría del framing, que es lo periodístico, ¿sí? Y la general, que es un poco cómo los medios construyen la realidad a partir de lo que producen. Eso sería el marco teórico. No tiene que ser un marco teórico supremamente extenso. Lo que sí tiene que tener son los conceptos principales con los cuales nosotros vamos a trabajar y que básicamente esos conceptos los extraemos de la pregunta de investigación o del objetivo general, que ahí están inmersos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre el marco teórico. El marco teórico es un trabajo juicioso, es un trabajo que requiere cierta habilidad para poder ir enlazando una cosa con otra, para poder ir sacando fragmentos de un texto y colocarlos acá. No es que ustedes tengan que copiar y pegar todo lo que dice un autor, sino leer ese autor, mirar qué idea importante es la que ustedes consideran relevante para su marco teórico. No todo lo que dice ese autor es importante, algunas cosas sí, otras no. Hay unas ideas, unas proposiciones, unas oraciones, unas frases que son importantes y que a mí me parece que son acorde con lo que es mi trabajo. Entonces, lo voy desarrollando en el marco teórico. ¿Sí? Bien, hay otros marcos que son, pues, digamos, para unos estudios. Esto es opcional, ¿no? Esto es opcional. Puede ser un marco jurídico, por ejemplo, si existe una normatividad sobre protestas, movimientos sociales, etcétera. Si existe normatividad o alguna norma, pues que indígena, por ejemplo, etcétera, que haya salido una ley, un decreto, bueno, alguna norma, se puede colocar. También hay un marco, sí, adelante. O a alguien se le abrió el micrófono. Profe, Sí, adelante. profe, sí, gracias. Sí. La pregunta es con respecto al marco teórico. Yo lo escucho hablar acerca de algunas publicaciones que se han hecho en los medios de comunicación. Es decir, que en el marco teórico nuestro no solamente se puede tener en cuenta todas las publicaciones que se hacen de los autores, por supuesto, con relación al tema, sino también lo publicado desde los medios de comunicación, ¿o estoy equivocada, profe? Disculpe. No, no, en el marco teórico, lo que va son algunos autores que hayan teorizado sobre esos conceptos, los que hayan teorizado, ¿sí? Los periódicos no teorizan, los periódicos informan, los periódicos producen información, ¿sí? Entonces, vamos, si quiere, vamos para la parte de movimientos sociales.
de protestas y acciones colectivas. Nótese que aquí yo no estoy hablando nada de la protesta de la Minga ni la protesta en Colombia, nada. Aquí es teoría, o sea, es teoría, por eso se llama marco teórico o conceptos. Entonces digo, una de estas expresiones se gesta en las acciones colectivas, que es lo que desde el punto de vista teórico llaman las protestas, que se materializan en la protesta social, que Tilly, es uno de los teóricos de los movimientos sociales, define como una acción colectiva disruptiva dirigida contra instituciones, élites, autoridades u otros grupos en nombre de los objetivos colectivos de los autores o de aquellos a quienes dice representar. González, ¿sí ve? Estoy teorizando sobre los conceptos. Creo entender tu pregunta. Lo que otros periódicos han escrito, no tiene relevancia aquí para nosotros. No tiene relevancia. Otras investigaciones, en el estado del arte, en este de acá, estado del arte, son las investigaciones que se han hecho sobre el tema más o menos parecido de lo que nosotros estamos estudiando. No más. Lo que otros periódicos escriben, no, porque esos no son referentes académicos, son referentes informativos nomás. Ahora, si usted quiere hablar de la protesta y de qué pasó en el 2013 y no sé qué, entonces lo que hace uno es un marco histórico, o sea, como contar qué es lo que pasa, pero nótese que usted en la descripción del problema también lo hizo, o lo puede acoger ahí. Miremos un poco este marco histórico que es bien cortico. Es bien cortico, bueno, relativamente es corto. En los últimos años, la protesta social en Colombia se ha gestado en los pueblos indígenas, especialmente del departamento del Cauca. Y mire que yo no lo digo, lo dice Díaz y Mueces. En 2013 se presenta una gran movilización liderada por la comunidad afrocolombiana denominada Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, CACEP, donde se propone un pliego de exigencias al gobierno nacional centrado en puntos como tierras, territorio, economía propia, derechos políticos, sociales y ruralidad y paz, con justicia social. Eso lo dice Lozada, eso lo tomé de Lozada. Y eso es tomado de Lozada, pero tomado de Montenegro a su vez. ¿Sí? Mire, en el 2016, mire, nótese que estoy haciendo un marco histórico, mire, 2011, 2013, 2016, no necesariamente tiene que ser todos los años, sino los antecedentes que tiene el hecho como tal. En 2016, en el marco del Acuerdo General de La Habana, conocido como el Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de este señor, ¿cómo se llamaba? El presidente de la época, bueno, el sucesor de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Juan el Manuel acuerdo, Santos. Juan Manuel Santos, listo. Entonces, en el marco del Acuerdo General de La Habana para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se logra incluir un capítulo étnico orientado a construir propuestas desde los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del país. Esto lo reseño de Lozada 2019. ¿Sí ven? Entonces estoy haciendo como una especie de marco histórico referencial para que quien lea el proyecto de investigación tenga un contexto de dónde es que viene el hecho concreto que yo quiero estudiar. Sin embargo, dice así, ante los reiterados incumplimientos de los diversos gobiernos de turno, en 2017 se presenta un gran paro cívico de la comunidad afro en Buenaventura, donde se persiste en demandas relacionadas con mayor infraestructura, garantía de servicios domiciliarios básicos, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado, ordenamiento del territorio e impulso de la producción local regional ratificados en el decreto 1402. Hay algo también de marco normativo aquí, y esto lo dice Lozada y Jaramillo, lo retomo de ellos. Sigo. Estos estudios, mire que todo esto son estudios e investigaciones y todo eso para darle un contexto histórico de lo que ha pasado. Estos estudios dan cuenta de acciones colectivas agenciadas por diversos sectores sociales hasta el 2018. A partir de este año inicia el periodo de gobierno de Iván Duque,
del Partido Político Centro Democrático, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con un resurgimiento de las acciones colectivas por parte de la minga indígena del Cauca para reiterar el reclamo por los incumplimientos de los gobiernos en periodos anteriores y exigir lo establecido en el capítulo étnico del Acuerdo de La Habana. De aquí la pertinencia temporal del presente trabajo, es decir, un poquito como lo que viene. Ese puede ser más o menos, puede ampliarse más, puede ampliarse menos, es un poco el ejemplo de lo que puede ser el marco, un poco de marco histórico, ¿no? Puede ser un poco más extenso, puede ser más sintético, para efectos del presente trabajo, pueden hacerlo en 3, 4 párrafos suficientes y ya, y quedaría. Ahora, vuelvo y repito, es opcional, ¿no? Es opcional. Si hay veces que no se quiere hacer, porque seguramente cuando usted describió el hecho en la primera parte de la ficha, donde dice usted la descripción del fenómeno, aquí donde está el planteamiento del problema, que eso fue en la fase 1 y 2, ahí usted describió con detalle. Si usted describió ampliamente lo que pasa, seguramente que no va a necesitar contexto histórico. No sé si hay preguntas hasta el momento sobre lo que estamos mirando.